Hola, mi nombre es Víctor Armoni, soy profesor titular en el Departamento de Sociología en la Universidad de Quebec en Montreal, en Canadá. Soy argentino, egresado de la Universidad de Buenos Aires y hace más de 30 años que resido aquí. Quiero agradecer a la Asociación Argentina de Estudios Canadienses de darme esta oportunidad de compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre la democracia, con una perspectiva argentino-canadiense, en el marco de lo que celebramos el día de hoy, es decir, el Día Internacional de la Democracia. Evidentemente el término mismo es a veces ambiguo, a veces complejo, a veces muy simple, porque nos referimos a la democracia como algo que vivimos, como algo que sentimos, como algo que toda persona debería conocer, más allá de darle luego una forma intelectual, con términos, con definiciones sociológicas o de ciencia política o filosóficas para el caso. Y sin embargo, la democracia es a la vez entonces un modo de vida, si se quiere, un ideal, porque nunca llegamos a completarlo o alcanzarlo de manera total, y sin embargo, como toda utopía, es lo que nos guía en el camino hacia una sociedad más justa, mejor, más inclusiva, más equitable. Claro está que desde que decimos democracia, la palabra misma, aunque no lo recordemos cada vez que la pronunciamos, porque tenemos esa tendencia a imaginar un contexto universal, es decir, la democracia para todos y en todo momento, lo sabemos bien, cada época, cada ciclo histórico define o conceptualiza la democracia o la pone en marcha de modo distinto, y las democracias son ante todo democracias nacionales. No podemos, aunque querramos imaginar y nos podemos dar como objetivo el sueño de una democracia global, de una democracia internacional, interestatal, de una democracia de la humanidad entera, en la práctica la democracia, como lo sabemos bien, se funda en la idea de soberanía popular, la cual a su vez se apoya en la soberanía popular. Es el pueblo que decide lo que se hace en democracia, la definición clásica que trivializa un poco, pero sin embargo nos dice bastante de lo que queremos transmitir cuando usamos este término. La democracia es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. En fin, la referencia a este pueblo que autodetermina su destino, que se opone o resiste o escapa a cualquier intento de imponerle sus preferencias, su vocación, sus orientaciones, es decir, ese pueblo que finalmente se autogobierna. Esto hace que la democracia misma esté marcada en cada instancia por un contexto nacional. Cuando decimos nacional, hablamos de una identidad colectiva, de una historia, de modos de pensarse, de modos de integrar al otro, el otro extranjero, al otro que reside en mi territorio, pero al cual considero como nación, en tanto que otro étnico, otro racial, otro cultural que no corresponde en el imaginario predominante a lo que corresponde justamente una especie de estándar nacional. ¿Qué quiere decir ser argentino? ¿Qué quiere decir ser canadiense? Al pronunciar estas frases, inmediatamente se dispara en el espíritu de cualquier persona una especie de retrato de algo típico, un argentino típico. Evidentemente las comillas deben ser utilizadas porque esto en la práctica y en la realidad no existe ni debe existir, pero tendemos justamente a establecer una suerte de parámetro de normalidad nacional. Y esto está muy anclado incluso en los procesos de socialización, de aprendizaje en nuestras escuelas, en Argentina o en Canadá o en cualquier país del mundo. Se inculca a los jóvenes en su más tierna infancia el himno de la nación, los símbolos patrios,
el respeto por los próceres, el conocimiento de la historia oficial, y en ese sentido estamos efectivamente creando ya una estructura, un marco, casi diría un esqueleto también, que contiene lo que va a ser la noción de democracia, porque la democracia nos va a llevar a preguntarnos por quién constituye el pueblo, quiénes somos nosotros, a quiénes excluimos, quién puede ingresar a esa colectividad, el pueblo, que sostiene la soberanía de la nación. Un régimen de inmigración, un régimen de acceso a la naturalización, a obtener el estatuto de ciudadano argentino, ciudadano canadiense. Cada país lo define distinto, algunos incluso ponen el énfasis en una apertura, otros en más bien cerrarlo, y asociarlo más rígidamente a orígenes, a antepasados, a la sangre casi que se puede llevar o no de este tipo de nacionalidad, como puede ser entonces concebida, muy distinto de otro tipo de ciudadanía que puede ser pensada como de accesibilidad casi completa. En Canadá, por ejemplo, tenemos un régimen comparativamente al resto del mundo bastante abierto, podríamos decir. Todo se compara. Así como en Suiza es muy difícil naturalizarse y acceder a la ciudadanía suiza, aunque se viva muchos años legalmente y trabajando y pagando impuestos. En Canadá, una vez que se tiene la residencia permanente, son solo 3 años para poder solicitar una ciudadanía que pone al inmigrante, que deviene canadiense, en igualdad de derechos que cualquier canadiense, poco importa si ha nacido aquí o cuáles sean sus orígenes o antepasados. Pero todo esto me lleva también a una reflexión, porque si la democracia significa distinto, es decir, su contenido parece evocar diferentes elementos según la nación en la que ésta se despliega como conjunto de instituciones, sobre todo y principalmente de representación política, pero también obviamente de Estado de Derecho, de funcionamiento en el fondo de las bases mismas de la vida social colectiva, es decir, ¿qué significa una democracia? Significa igualdad, significa libertad, significa ambas cosas. Hay algún tipo de compromiso que en algunos casos debe hacerse. Más libertad significa menos igualdad, más igualdad significa menos libertad. Las cosas no son tan mecánicamente simples, y sin embargo el planteo aparece en cualquier contexto. Y una vez más, la trayectoria nacional, la historia de un país, la manera de pensar la identidad colectiva influye en que, vamos a decir, es más importante la libertad del individuo o, por ejemplo, el bien común. ¿Qué significa tener más o menos democracia? Porque hay intentos de cuantificar, hay maneras de medir, si se quiere, los cientistas políticos lo hacen ya desde hace tiempo, por ejemplo, la calidad de la democracia, más o menos, mejor o peor democracia. Obviamente eso nos lleva a veces a sesgar la perspectiva con una visión un poco etnocéntrica, porque muchas veces en ese tipo de evaluaciones el punto de referencia máximo suele ser un país de lo que se llama, y pongo comillas, primer mundo. Es decir, vamos a decir, bueno, Canadá o algún país de Escandinavia tiene la mejor democracia o la más avanzada o la más desarrollada, y luego vamos a decir a estas otras, que casualmente suelen encontrarse en el mal llamado tercer mundo, van a tener deficiencias porque no se comparan. Entonces, bueno, esto obviamente nos puede llevar a situaciones bastante enojosas en donde quién decide que tiene la mejor democracia y cuáles son los valores implícitos que influyen en tal determinación. Sin embargo, aunque querramos evitar ese punto de vista etnocéntrico, sesgado, aunque querramos también dejar de lado instrumentos de medición cuantitativa en donde ponemos cifras o calculamos algún tipo de indicador de democracia, incluso, digo yo, cualitativamente tendemos a pensar en
condiciones de mayor o menor democracia. Es decir, hay en la idea misma de democracia, porque, como decía antes, muchas veces es un objetivo, una utopía o un destino que se busca lograr. En ese sentido diremos, estamos mejor o peor, estamos más adelante o más atrás, no solo comparativamente de un país a otro, sino también en términos de la historia propia de una nación. Podríamos decir, hoy en Canadá tenemos mejor o peor, más o menos democracia que en tal otro periodo histórico. Muchas veces tendemos a caer en el espejismo del progreso absoluto de la marcha hacia la modernización, entonces siempre pensamos que hoy estamos mejor que ayer, a veces tenemos el reflejo contrario y siempre pensamos que lo de hoy es peor que lo de ayer porque idealizamos el pasado, pero concretamente podemos preguntarnos, ¿qué clase de democracia queremos y qué es lo que podría mejorar? La idea misma de mejorar, la idea misma de decir quiero una mejor democracia, implica efectivamente una suerte de cuantificación, aunque sea implícita y formulada en términos cualitativos, como decía antes. ¿Cómo puedo hacer que mi democracia, la de mi país, la de mi lugar, sea más amplia? Quiere decir que haya más participación efectiva, es decir, que haya concretamente más gente que se implica en el momento de votar, en el momento de realizar debates públicos en torno a los grandes ejes de la gobernanza en un momento determinado. Puede ser el sentimiento de pertenencia, y ahora caemos en algo mucho más subjetivo, podríamos decir, poco importa que haya canales de participación que existan, pero si la gente no se siente incluida, si la gente siente que, aunque exista la oportunidad de expresar su voz, esa voz no es escuchada, entonces ahí podemos tener una democracia que en los papeles, formalmente, ¿no? Y si le damos puntaje por las leyes, por los mecanismos de consulta, decimos, excelente performance para tal democracia de tal país o de tal momento histórico, en la práctica veremos que la gente no se siente o no encuentra o no se refleja justamente en esas instituciones, y ahí entonces podríamos determinar que ese puntaje debería ser inferior. En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros queremos valorizar? ¿Qué es lo que nosotros queremos poner de relieve para decir esta democracia es mejor que esta otra? Evidentemente la respuesta es imposible, una respuesta definitiva, pero es ahí donde quisiera tal vez aportar algunas reflexiones sobre el contexto en el que yo me inscribo como catedrático, como ciudadano, miembro de la sociedad, y ahora también con un rol más activo políticamente hablando, del cual voy a hablar en unos instantes más. En Canadá, como muchos lo saben, aunque no sean residentes de este país, el tema del multiculturalismo, de la diversidad étnica, es crucial. Es parte mismo del ADN identitario nacional. Esto es más o menos consistente con lo que ocurre en la realidad. En otras palabras, hay una utopía multiculturalista a la que muchos canadienses adhieren, mucho menos en la provincia en la que estoy, en la provincia de Quebec, en donde la visión es más parecida a la que vamos a encontrar en Francia, por ejemplo, con una idea más asimilacionista, secular y laica, que lo que vamos a encontrar en el mundo anglosajón. Pero de todos modos vamos a decir que incluso aquí en la provincia de Quebec, la idea, el imaginario, la representación de la sociedad como un conjunto de diversidades es muy, muy fuerte y nadie o muy poca gente ataca ese concepto de manera directa. En otras palabras, se valora el hecho de que nuestra sociedad es étnicamente, culturalmente, algunos dirán, pongo las comillas, racialmente diversas. En la provincia de Quebec en particular tenemos mecanismos de consulta muy desarrollados, muy ampliados, muy activos. Es decir, a lo largo de los años se estableció una lógica
de deliberación pública que consiste básicamente en darle a los ciudadanos la posibilidad de opinar, de dar su punto de vista sobre en materia de diferentes asuntos de interés público. Esto puede ir a algo muy, muy básico como si se construye o no un edificio en el barrio, y los vecinos pueden votar, o si se va a demoler un antiguo edificio y los vecinos pueden ser consultados y expresarse y tal vez incluso pedir un referendo y votar para que se haga o no se haga tal o cual cambio en su espacio de vida, finalmente el espacio local, hasta cosas más amplias, podríamos decir, que tienen que ver, por ejemplo, con la discriminación o el racismo, y menciono estos casos porque justamente van, por un lado, al corazón de lo que decía esta autorrepresentación de la sociedad como ampliamente tolerante, inclusiva y valorizante de la diversidad etnocultural, pero también porque existió concretamente hace algunos pocos años una idea de hacer una gran consulta a la escala de toda la provincia de Quebec en relación a la discriminación y al racismo sistémicos. Es decir, se partía de la base de que la democracia aquí funciona bien, podríamos decir, comparativamente en términos internacionales, por ejemplo, como decía antes, hay muchos mecanismos de consulta, hay muchos mecanismos, mucho control, por ejemplo, en los gastos de campaña electoral, lo cual impide que los ricos o las empresas tengan un impacto desmedido en los procesos electorales. Y disminuye mucho también la corrupción en ese contexto. Es decir, en los papeles, si miramos cómo funciona la democracia en Canadá en general y en particular, estoy hablando ahora de la provincia de Quebec, todo va muy bien y podríamos tener un puntaje, si hacemos esto de la cuantificación, muy alto en términos internacionales. Sin embargo, desde hace ya algún tiempo se plantea la pregunta sobre quiénes tienen más acceso, más recursos de toda índole, no solo materiales, para finalmente tener una verdadera participación en la vida pública y concretamente en la vida democrática. Por ejemplo, si miramos quiénes votan, porque claro, el voto es opcional, es voluntario. Entonces uno puede decir, bueno, el que se quedó en su casa y no fue a votar, bueno, se tiene que aguantar el resultado electoral. Pero cuando miramos, vemos que hay gente de ciertos grupos que tiende a participar menos en política. La explicación, insisto, si es individual, diremos, bueno, es la responsabilidad de cada quien. En el fondo es un compromiso cívico ir o no ir a votar. Pero cuando vemos que el voto es inferior cuantitativamente, el porcentaje de participación es menor en el seno de ciertas comunidades etnoculturales o de origen inmigrante, podemos decirnos, bueno, la democracia, el resultado que tenemos cuando se hace el proceso de sufragio, está sesgado, porque hay grupos que no pudieron expresarse. Ahora, uno dirá, ¿no se expresaron por qué? Y ahí es donde justamente el tema de las barreras sistémicas entra en juego. Hay análisis que yo mismo también he llevado a cabo como académico, en donde demostramos que en ámbitos de la sociedad que son abiertos a todos, en teoría, en principio, los estudios universitarios, el acceso a empleo de diferente índole, sí, es para todos. No hay ninguna ley que prohíba que un inmigrante no obtenga tal o cual empleo o que un inmigrante vaya o no vaya a votar. Cuando tiene los derechos, tiene los mismos que todo el resto del mundo. Pero cuando tomamos las estadísticas de diversos grupos, vemos que los grupos que llamamos racializados, es decir, que son considerados como racialmente distintos de la mayoría blanca, esos grupos tienen menor participación política, es decir, se moviliza menos, menor participación en las consultas públicas, tienen menor ingreso que el resto de la población medido en términos de promedio.
tienen menos oportunidades de ascender en sus trabajos, tienen menos posibilidades de de acceder a los estudios universitarios y demás. Entonces eso nos hizo, creo, colectivamente enfrentarnos a un espejo de realidad, ¿no? Un golpe de realidad. En los últimos años, sobre todo en lo que respecta a poblaciones de origen árabe y toda la temática de la islamofobia que lamentablemente existe en todo Occidente, y muy particularmente en los últimos 2 o 3 años también la situación de las minorías afrodescendientes, que efectivamente manifiestan dificultades en muchos ámbitos, insisto, educación, empleo, participación y demás. Entonces, las voces que escuchamos en el fondo cuando consultamos en democracia, a veces no son todas las voces. Y ahí es donde entonces la discusión sobre una diversidad que no sea solo celebración de lo bueno y lo rico, que es tener muchos grupos que aportan su caudal en materia de cultura, de herencia, a hacer que vivamos una sociedad justamente más policromática, polifónica en todos los niveles. Sin embargo, esa democracia muestra entonces así, de manera a veces estadística, usando este tipo de útiles, sus falencias, pero falencias que son oscuras, falencias que quedan en la sombra, falencias entonces que cuando estamos demasiado ocupados celebrando qué buena que es nuestra democracia, en el fondo no vemos esos ángulos, esos ángulos ciegos, esas zonas de sombra, como decía antes, que en el fondo nos hablan de una problemática estructural. El tema de los pueblos indígenas aquí, que algunos carecen aún hoy de agua potable, en el Canadá del siglo XXI, en el Canadá de la multiculturalidad, en el Canadá de la gran riqueza y el avance democrático, cuando vemos la situación de los pueblos originarios hoy, y ya sin hablar de lo que se está poniendo en evidencia en los últimos meses en relación a los pensionados, a los que se enviaba obligatoriamente a los niños indígenas, arrancándolos a las familias para asimilarlos, entre comillas, y educarlos y traerlos a una ciudadanía canadiense en la cual se borraba todo pasado considerado no suficientemente civilizado, y yo pongo ahí evidentemente las comillas, y lo terrible que es hoy estar descubriendo tumbas sin nombre de pequeños quienes esos pensionados morían de enfermedades contagiosas, de hambre, de maltrato, y ese golpe que está recibiendo la sociedad canadiense, porque no es algo que no sabíamos, pero estos descubrimientos producen una especie de despertar que nos lleva justamente a preguntarnos cuál es la calidad de nuestra democracia, antes y hoy mismo también. Yo he trabajado en los últimos años en temas de perfilamiento racial, que es lo que hace a veces la policía, los cuerpos de policía, cuando detienen gente. En Argentina diríamos por portación de cara, es decir, solo por ver la cara de alguien, y generalmente estamos haciendo referencia a un elemento de etnicidad, o una especie de sospecha de extranjeridad, pero que evidentemente se cruza con temas de clase social, porque entonces clase social y determinada etnicidad producen en la mirada del policía un efecto de una voluntad de intervención, es decir, una sospecha de ilegalidad, lo cual puede llevar aquí, por ejemplo, en un contexto de Canadá y más particularmente Montreal, a pedir, lo que diríamos en Argentina, pedir documentos, o en todo caso identificar al individuo y entrarlo al sistema, aunque no haya habido ningún delito cometido.
El estudio que hice con 2 colegas hace un par de años mostró de manera indudable, porque usamos las estadísticas, por primera vez la policía dejó a un equipo de investigadores independientes trabajar con sus propios datos, y con esos datos nosotros demostramos que una persona afrodescendiente tiene mucho más riesgo de ser detenida que una persona blanca. En las calles de Montreal, aunque se aplique los mismos protocolos de trabajo, es decir, el policía, cuando se le pregunta, hicimos entrevistas también con los policías para entender mejor ese tipo de resultados, y un policía dice, yo hice mi trabajo, solo actué cuando sospechaba que había algo, un riesgo de delito o algo que llamó mi atención finalmente, y bueno, mi trabajo es la prevención de la criminalidad. Y lo he hecho según la legalidad. Entonces, ¿cómo puede ser en un país en donde las cosas se hacen correctamente según los parámetros jurídicos, en donde el profesionalismo en sí de la policía no se pone en tela de juicio como tal, una organización que tiene sus mecanismos de transparencia y demás, todo ello da como un resultado racismo sistémico, discriminación en relación a ciertos grupos particulares, en especial afrodescendientes e indígenas, en las calles de Montreal y obviamente en otras ciudades canadienses. Entonces, una vez más, este tipo de situaciones nos están llevando a cuestionarnos sobre, en última instancia, la calidad de la democracia. Tenemos una democracia funcional, con muchos elementos muy positivos, con una especie de, yo diría, de cultura cívica que la acompañe, que es muy sólida, y en eso realmente podemos estar, digamos, satisfechos, yo creo, muchas veces, pero tenemos, como decía antes, esas zonas de sombra que ahora están realmente siendo reveladas como corresponde, y que los partidos políticos y los gobernantes están reconociendo, y eso es algo muy positivo. No todos, pero en muchos casos, efectivamente, la idea de discriminación sistémica en relación sobre todo a los pueblos originarios y a las poblaciones afrodescendientes de Canadá es algo que está en la mesa y que ya no se puede prácticamente negar. Los que lo niegan son cada vez más marginalizados, es decir, los que niegan la existencia de este fenómeno son cada vez más marginalizados en el debate público, y esto lo estamos viendo en la campaña electoral federal que tenemos en este momento. Aquí llego también para concluir a un elemento más personal. Recientemente yo mismo, siendo académico, siendo inmigrante, me lancé en política municipal aquí en Montreal, invitado por la alcaldesa actual. Me presento en un distrito muy, tal vez el más diverso de la ciudad, diverso en términos de orígenes inmigrantes, de religiones, de idiomas, y la idea misma de que un inmigrante que habla con acento, que refiere que tiene una biografía, una trayectoria evidentemente distinta del que nació y se crió aquí en el país. Esto refleja una democracia que a mi juicio también está evolucionando. Hasta hace no muchos años la política canadiense, federal, provincial, municipal, era muy homogénea. Y cuando digo homogénea, quiero decir nativa de aquí del país, blanca, como decimos ahora cuando queremos distinguir de los grupos minoritarios racializados. Hay diferentes tipos de minoría. Yo no pertenezco a una minoría racializada, pero sí a una minoría considerada étnica según los parámetros canadienses, porque vengo de otro país y no hablo como idioma materno ni el inglés ni el francés. La fórmula, por ejemplo, aquí en mi distrito, la persona a la que acompaño es una persona de origen africano, una mujer afrodescendiente, nacida en un país de África y que llegó aquí pequeña, y en el equipo, digamos, municipal del partido en el cual yo me encuentro ahora como candidato, hay una gran diversidad de orígenes nacionales, de etnicidades.
Estamos viendo esto también a nivel federal, en el cual dos de los líderes de partidos importantes son manifiestamente, y digo manifiestamente porque no solo lo sabemos, sino que lo vemos en la pantalla, por ejemplo, cuando hay un debate entre líderes políticos, son manifiestamente no blancos, una persona que lleva un turbante, y una persona afrodescendiente, una mujer afrodescendiente, que además también es judía, lo cual le agrega también otro eje de diversidad, porque ese es un elemento que tampoco hemos visto con mucha frecuencia aquí en Canadá, aunque tengamos colectividades de diferentes orígenes y diferentes religiones, judíos, musulmanes, por ejemplo, muy significativos. Todavía falta mucho camino para recorrer para que la diversidad que nos gusta celebrar en Canadá se refleje realmente en la representación política, en todos los niveles de gobernanza. Pero estamos dando esos pasos. La presencia de personas de la diversidad, si queremos llamarlo así, no es garantía de que todas las voces van a ser escuchadas. Quiero decir con esto, y lo sabemos, no es porque se elige en un país un presidente afrodescendiente, como fue el caso de Obama en los Estados Unidos, que el racismo se terminó en ese país. Al contrario, incluso puede hasta suscitar reflejos de ciertos sectores racistas y ultraconservadores justamente que se sienten amenazados por esta presencia. Pero sí podemos decir que una democracia en la que no hay diversidad no cultural en su representación política no va a ser una democracia verdadera. Y esto, insisto, es una toma de conciencia que tenemos aquí en Canadá desde hace no tanto tiempo, ¿no? Porque se habla de esta diversidad, pero la práctica de la diversidad, la inclusión efectiva, y no solo incluir candidatos que van a perder, incluir candidatos, como sería en Argentina, en lo alto de las listas electorales. Porque poner candidatos al final para que pierdan también es simple y es una manera de quedarnos tranquilos de que hicimos lo posible. El tema es poner candidatos en lugares, en distritos, por ejemplo, en los que hay muy buenas probabilidades de ganar. Y esto está pasando ahora, pero hace 10 años estábamos muy lejos de esta situación. Así que bueno, esta era un poco la reflexión que quería compartir en este día de celebración de la democracia en todo el mundo, en todos nuestros lugares, en Canadá como en Argentina. Y en mi caso me encuentro en plena campaña electoral municipal. Votamos en noviembre los montrealenses y veremos si el pueblo me confía su mandato, y cuando digo el pueblo, evidentemente me refiero a los residentes del distrito en el que me presento, y si es así, pasaré a una segunda carrera aquí en Canadá. Pondré en suspenso aquella de académico y pasaré a un rol de implicación cívico-política en la ciudad de Montreal. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias de vuelta a la Asociación Canadiense de Estudios, a la Asociación Argentina de Estudios Canadienses, de haberme brindado la oportunidad de conversar con ustedes.